Estamos escuchando Full de Aces y me encuentro aquí con mis siempre, ¿cómo decirlo? Siempre fieles, siempre constantes, un disidente, Inmaduro y Donasta 225, y en esta oportunidad hablamos del contraste que existe entre Argentina y Uruguay, y para eso nos va a dar una pequeña introducción nuestro colega Inmaduro. Adelante, cuando quiera. Bueno, esto más que nada es lo que vamos a hacer es un análisis, digamos, bien comparativo con respecto a cómo están actuando estos dos países con la crisis que han tenido y la crisis también de la pandemia y las medidas que están tomando, digamos, para capear su economía. Y nos damos cuenta que son bastante opuestas. Y no hacen, por ejemplo, en el caso argentino, no hacen más que arruinar cada vez más su economía con esta medida que está tomando Alberto Fernández, que tomó básicamente la decisión de expropiar Vicentín SAIC, que es una empresa que tiene una capacidad de producción de 29.500 toneladas diarias con ventas de 3.000 millones de dólares al año. O sea, va a ser el robo del siglo esto. Con el 85% de su producción para exportación. Es una de las empresas más grandes de Argentina que él ha decidido expropiar básicamente, y que según él, en sus declaraciones dice que no es que Cristina me esté mandando. Eso es lo que dice él. Todos sabemos que no es así. Y en contraste, Uruguay, por otro lado, flexibilizó los requisitos para que los extranjeros obtengan una residencia fiscal. Básicamente esto es una apertura de puerta al mercado y a la inversión extranjera, lo cual todos sabemos cuáles son los resultados de estas medidas, y yo creo que en un corto plazo, no me voy a aventurar a decir una cantidad de años, pero yo creo que en el corto plazo vamos a ver las grandes diferencias que va a tener Uruguay, me atrevo a decir eso, que va a tener Uruguay con respecto a Argentina en cuanto a la economía, ya que son medidas bastante positivas. Y bueno, ahí quiero saber qué opinan ustedes con respecto a todo esto. ¿O Donasta? Entonces, el asunto aquí es que Argentina, con su presidente Alberto Fernández, pretende expropiar Vicentín SAIC, como bien mencionó ahí Inmaduro. Y el punto es que esto ha traído una suerte de despertar, digámoslo así, de muchas personas de Argentina, en el sentido de que se le advirtió por mucho tiempo de que un gobierno de Alberto Fernández podía caer en prácticas como en la de Venezuela. Entonces el asunto aquí es que ahora lo están viendo y palpando en carne propia. Entonces hicieron hasta protestas al respecto en el país vecino. Y es una cosa bien fea esto de aprovecharse de la crisis en un caso que no está cerrado, como es el tema de una suerte de quiebra de Vicentín SAIC, para expropiar esta empresa. Pues él siempre, en este caso el presidente de Argentina, señala de que no, lo hacemos nosotros por los trabajadores, para que no se queden sin empleo y todo este tipo de cosas, pero eso son las excusas que siempre tiran, pues. Pero como bien señaló ahí Maduro, esta empresa es como la gallina de los huevos de oro, pues. Entonces es lo que va quedando claro, de Argentina. Pues, entonces es una cosa que es impresionante. Obviamente tiene críticas del empresariado al respecto, y tendrían que ser más grandes las críticas a nivel, yo diría, regional y mundial acerca de esta cuestión que está haciendo Alberto Fernández. O sea, a mí me parece que la reacción internacional al respecto ha sido bien tenue, o bien poco tibia, bien tibia, pues bien poco al hueso de lo que tiene que ser, pues, como debiese de ser. Pues. Entonces esto es un tema bien importante. Y con respecto a Uruguay quiere atraer inversión privada, se nota mucho. Entonces es un país que está en vías de ser prácticamente uno desarrollado en un futuro no muy lejano, si es que siguen con esa... Puede ser un nuevo oasis Sudamérica. Puede ser el nuevo oasis de Sudamérica, no como algunas medidas que se están intentando tomar en nuestro país Chile, ¿cachai? Ese es un asunto bien importante, que se tengan en cuenta estos contrastes que hay entre ambos países, para no copiar lo malo de Argentina, por ejemplo, en asuntos como la AFP o asuntos como expropiación de empresas, por ejemplo, el tema LAN y todo eso, que lo podemos hablar en otra ocasión. No sé qué opinan ustedes. Bueno, antes de darle el paso a Disidente, yo no sé exactamente cuál ha sido la respuesta a nivel popular, puedo decirlo de alguna forma, en Argentina sobre este tema, porque me da la impresión de que
al menos aquí o en otros países, cuando se ha intentado salvar las empresas debido a X problemas y el Estado le da, por ejemplo, apoyo a las empresas, siempre es demonizado. Porque claro, que le dan dinero al empresario en lugar de darle al ¿cuánto se llama? Al obrero, al trabajador. Y en este caso no sé si el tratamiento ha sido al revés, en el sentido de que lo están aplaudiendo porque básicamente está quitándole al empresario y pretendiendo que algo le va a dar a los trabajadores, que lo cual sabemos no es así. No sé, ahí disidente, si tiene algo que aportar o algún dato nuevo. Faltó agregar ahí que lo que está buscando Fernández es dar una soberanía alimentaria para Argentina. Esa es la excusa de la expropiación, ¿ya? Es bueno, será primo hermano del padre Hurtado. Oye, y el mismo comentario que estaban haciendo en Venezuela en su tiempo, po, era eso, de tener una soberanía, y empiezan a embolinar la perdiz a la gente, al pueblo, a la persona de a pie. Pero hay que entender de que estas empresas privadas pueden pasar por momentos duros, y si llegan a quebrar, viene otra empresa y compra lo que ellos están produciendo, y los empleos no se van a perder. Que es mucho error de repente estar tratando de rescatar empresas que supuestamente son estratégicas y de repente no eran nada tan estratégicas, sino que el Estado tiene ahí su cuotita para meter al amigo del amigo, ¿cachai? Entonces Claro. hay que ver ahí que este es parte del movimiento peronista que hay allá, que expropian, de repente imprimen más plata. Ellos ya lo hicieron ya con YPF, ¿se acuerdan? Sí. Que hace años atrás también ellos expropiaron, porque ahora sí que les iba a resultar, y que YPF tiene la mansa crema entre deuda, despilfarro de plata. Es la tendencia de Argentina, la decadencia que le puede pasar a Chile, que esté atenta a la gente viendo esto, qué pasa cuando empiezan las expropiaciones, qué pasa cuando el Estado quiere controlar los precios. Ya no van a tener la misma libertad que tenían antes para poder emprender, ni siquiera para comprarse algo. Que piensen muy bien las cosas la gente cuando los políticos de cualquier sector, no olvidemos que también hay sectores de la derecha chilena que están pidiendo muchas veces apoderarse de parte de ciertas empresas o rescatar a empresas. Hay que estar pendiente de eso porque está sumando mucho esto para el populismo y para obtener votos, que eso es parte del engranaje de la casta política que tenemos y que funciona de esa forma, que expropiando para el pueblo y al final no le llegan al pueblo, pues le llega un granito. Y se llevaron 1 millón de granos. Eso. Claro, una de las cosas que podemos aprender, por ejemplo, de lo que pasó en Venezuela es que cuando el Estado, el gobierno, ¿cierto?, expropia, deja de invertir en la empresa. O sea, puede a lo mejor en principio tener un beneficio para los trabajadores, puede, no estoy diciendo que eso sea realmente así, pero en el futuro, o sea, en el tiempo, mejor dicho, este beneficio se hace sal y agua, porque al pasar la empresa a formar parte de la cartera, y bien digo de la cartera del Estado porque lo ocupan como billetera, esto dejan de hacer inversiones, las empresas continúan trabajando con lo mismo, empiezan a perder trabajadores eventualmente porque no van a poder mantenerlos a todos, porque la empresa deja de ser rentable, y al dejar de ser rentable empieza a ser más bien una carga para el Estado más que un beneficio. Y tenemos casos como por ejemplo Venezuela, siendo el productor más grande de petróleo prácticamente del mundo, teniendo que comprar petróleo a Arabia Saudita o a cualquier otro país porque ya no tienen de dónde sacar, y no es porque no lo tengan, es porque las empresas expropiadas ya no funcionan. ¿Y qué es lo que vemos nosotros que podría pasar en Argentina? Algo muy similar. Una empresa que es capaz de alimentar, no sé, a X cantidad de gente, van a tener que terminar por comprar grano y lo que sea afuera porque no va a ser capaz de seguir trabajando. Y no es algo que va a suceder ahora, no es algo que va a suceder en 5 años. Podríamos darle 10, quizás menos, no lo sabemos, porque eso depende mucho de cómo despilfarren y cómo voten esa inversión que están tratando o queriendo de apropiarse. No sé quién quiere agregar algo. Yo quería agregar y citar un poco lo que yo escuché no sé si ustedes ubican a Rick Harrison, el protagonista de la serie El precio de la historia, Sí. que hablaba con respecto a las corporaciones. Libertario, por cierto. Libertario, por cierto, que hablaba con respecto a las corporaciones, que decía algo que es muy cierto. La gente que digamos que dirige una empresa o una corporación son personas que juntan ciertas habilidades,
Si no fuera así, cualquiera podría ser empresario y todos sabemos que no es así. Son algunas personas que estudian o que no necesariamente estudian, pero que sí reúnen ciertas habilidades para poder manejar una empresa. Pensar que el Estado es capaz de manejar cualquier empresa, es decir, que el Estado reúne las habilidades de toda la gente del mundo, lo cual no es así. Venezuela es el ejemplo de ello. Ellos tomaron el control de la producción de petróleo, empezaron a contratar gente de una manera descomunal, o sea, empezaron a contratar gente pero sin ningún tipo de tapujo ni límite, prometieron trabajos, buenos salarios y justamente fueron capaces de cumplirlo al principio porque tenían dinero fiscal con el cual suplir esos pagos y que luego y aparte de eso, disculpa, así tenían la espalda económica que les había dado la inversión extranjera en la misma también, empresa. Que es el dinero fiscal básicamente. Y claro, y también lo de la misma empresa. En activos me refiero yo a la parte mecánica de la industria. Sí, claro, la parte operacional. Y ahí vimos todo lo que estoy explicando, que no tuvieron las habilidades para manejar ese tipo de plantas. Y hoy día tenemos a una Venezuela que tiene que andar comprando petróleo porque no les da, siendo que tienen las reservas más grandes del mundo. Y ese es mi punto, es que no cualquiera puede dirigir una empresa y no cualquiera la puede dirigir bien. Si la empresa está quebrando, justamente la solución es esa, que otros la compren, que reinvierta ese capital, pero no que se haga cargo el Estado, porque el Estado desperdicia, roba, y eso no lo digo yo, eso lo dicen cientos de años de historia de gobiernos corruptos. Por otro lado, quería también decir que la protesta con respecto a esta expropiación se escuchó en varios barrios porteños de Agronomía Congreso, Palermo, Recoleta, Caballitos, Vía Urquiza y Paternal en Argentina. Así que igual hubo harta gente que se expresó al respecto. Claro. No poca. Claro, pero ahí el problema es que te empiezan a indicar que son sectores acomodados de la sociedad argentina. Si siempre te lo intentan decir así. Ensucian lo ensucian de esa manera. Como ahí señaló Iracundo hace un rato, la reacción no es todavía muy grande en los sectores populares de Argentina, porque quizás no están lo suficientemente informados al respecto. Y esa es la reacción que quizás tú esperas, pues, Iracundo, que no solamente sean barrios que sean adinerados, pues, sino que sean en barrios también que sean en todos lados, pues barrios. Pues que pasa que como en Argentina hay tanta pobreza, entonces igual es difícil, pues. Y esta gente, lo que hay que señalar también es que en medio de la pandemia están protestando inclusive de noche, pues hay imágenes ahí con sus mascarillas, sosteniendo una bandera, un banderazo y con bocinazo y cuestiones así. De hecho, el propio presidente de Argentina, en un tema alterno a señaló de que inclusive en Argentina puede que vuelva la cuarentena obligatoria. Para todo porque ellos partieron con una cuarentena obligatoria que fue diferente aquí a nuestro país, Chile. Prácticamente todo el país estaba acuartelado, digámoslo así. Vendría siendo una cuarentena con una segunda intención, que sería la de silenciar un poco las protestas. Claro, yo lo veo así. Claro, así lo veo. No les conviene tener protestas porque ya tuvieron varias protestas y ahora la gente igual fue a reclamar. Los mismos trabajadores de la empresa empezaron a reclamar. Y tampoco fue muy visibilizado acá por los organismos que tenemos de prensa masiva. No les interesa. Es que no les interesa. Yo diría más que no les interesa, no les conviene, diría yo, así como siendo más duro. Yo soy de pensar que Argentina, nosotros decimos va a ser la nueva Venezuela. Yo pienso que ya es la nueva Venezuela. Simplemente que están viviendo aún las etapas iniciales de lo que se vivió allá, pero digamos que la enfermedad la tienen. Y ahí está el contraste gigante. Mientras en Uruguay, por ejemplo, ahora para invertir, para tener una empresa en Uruguay, hay que pasar solamente 60 días al año allí y tener una propiedad poco menos de $400,000 para poder, digamos, tener una residencia fiscal allí. Por otro lado tenemos en Argentina, donde están expropiando a la empresa, una de las empresas más grandes del país. Vale, es terrible, porque todos nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Bueno, yo creo que hemos visto ya bastante el tema. Lo de, ¿cómo se llama? Uruguay, hay que verlo con cuidado también. Vamos a ver cuáles son los frutos de esto. Y como cierre, quizá, yo diría que
este es un nuevo pero hacia una nueva constitución. Porque cuando vemos, por ejemplo, y voy a corregir un poco lo que dijo Inmaduro, no sé, mi percepción, Argentina es Argentina y siempre ha sido Argentina. Ellos viven de esa forma, les encanta el populismo y autodestruirse, lo gozan al parecer. Y Venezuela, yo creo que le entró la gangrena más rápido que lo que le entró a Argentina, básicamente. Pero estos son los riesgos que tenemos de por ejemplo, fomentar cosas como cambios constitucionales sin ninguna traba. Entregar hojas en blanco para que personas que ya de por sí han hecho mucho daño en el país tengan carta blanca, chip libre para hacer lo que se les dé la gana y ver que ¿cuánto se llama? Esas cosas que nosotros podríamos decir no, que son por el bienestar, en realidad no lo son, porque la incertidumbre que provoca todos esos cambios, por ejemplo, piensa tú, ¿qué empresa o qué empresario serio va a pensar que va a poder ir a invertir a Argentina si en algún momento alguien le va a querer expropiar lo que él está invirtiendo? ¿Quién? Así es. Nadie. En Venezuela nadie quiere invertir. Y lo mismo va a pasar en Chile. Están yendo. En Chile mira, pensando en Chile casi digo Venezuela. En Chile va a pasar exactamente lo mismo mientras tengamos incertidumbre. Y eso es a lo que nos quieren llevar con este tema del plebiscito y todo. Por eso, si es que aún intentan meternos el plebiscito, hay que votar rechazo. Dejemos la constitución para más adelante. Si realmente la queremos cambiar, hagámoslo más adelante. Este no es el momento de hacerlo. Porque la incertidumbre luego de todo esto va a ser aún peor para nosotros. Y lo que hay que hacer es fomentar las ideas como las de Uruguay. Tratar de atraer buenos inmigrantes con ganas de invertir y de levantar este país. Eso es lo que por lo menos yo pienso para cerrar. Esto es Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olvides suscribirte para más contenido como este.